Nuestro Dios es bueno. Our God is good. Nuestro Dios es maravilloso. Our God is marvelous. Y una de las características que tiene Dios And one of the characteristics that God has es que no está buscando para castigarnos, is He's not looking to punish us, sino que Él está buscando que nosotros procedamos al arrepentimiento but instead for us to proceed to repentance para que Él pueda soltar su bendición sobre nuestras so that He vidas. can release His blessing over our lives. Amén. Amen. Y quiero volver al mismo pasaje que veíamos la semana pasada, Primera de Juan 1:6. And I want to go back to the passage 1 John 1:6. Y allí leíamos cuán interesantemente el apóstol Juan And there we look at how, in an interesting way, Apostle John dice, si decimos que tenemos comunión con Él says, if we say that we have fellowship with Him y andamos en tinieblas, and walk in darkness, mentimos we lie y no practicamos la verdad. and do not tell the truth. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Father, we come before you in the name of Jesus. Y te pedimos, Señor, revélanos más de ti. And we ask that you will reveal more of you to us. Señor, revélanos más de lo que Jesucristo hizo en esta tierra, Reveal beyond what Jesus Christ did on this earth que nosotros tenemos que imitar that we have to imitate y caminar con esta luz, and walk with this light, Señor, esa luz tan impresionante this impressive light que, Señor, no produce sombra. that does not produce any shadow. En el nombre de In Jesús the name of Jesus, te lo pedimos. we ask. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Cuando el apóstol escribe esto, When the apostle writes this, muchos nos hemos aprendido el verso 7 de Primera de Juan muy rápidamente cuando llegamos a la iglesia very quickly learn the verse of 1 John 7, y lo utilizamos como una fórmula. and we use this as a formula. La sangre de Jesucristo me limpia de todo The pecado. blood of Jesus Christ cleanses me from all sin. Y cuando era bien jovencito And when I was very young, y me decían, si sientes algo en la oscuridad, di la sangre de Jesucristo. and they said, if you feel something in the darkness, say the blood of Jesus Christ. Si sientes algo extraño, clama la sangre de If you Cristo. feel something strange, call on the blood of Christ. Y por supuesto, en algunas veces tuve que hacerlo. And of course, sometimes I did have to do this, Y vi el poder de Dios. and I did see the power of God. Pero después aprendí que esto no era una fórmula. But then I realized this was not a formula. Esto es la indicación clara de lo que Dios quiere que caminemos para vivir la victoria que Él ya compró para This nosotros. is a clear indication of how God wants us to walk to live the victory that He has already had for us. Por eso cuando Él dice que si decimos que tenemos comunión, So when it says, if you say that you are in the light, si tenemos comunión con Cristo, we have fellowship with Him, with Christ, pero tenemos agendas personales, but we have our personal agendas, tenemos visiones muy particulares de nosotros mismos y no incluimos a Dios en ellas. we have versions of ourselves very particular that are not included, we do not include God in, Entonces andamos en tinieblas. then that means that we're in the darkness. Eso significa que estamos caminando en tinieblas. This means that we are walking in darkness. Y el que camina en tinieblas And him who walks in darkness, es mentiroso. it's a liar. Uy, Uh-oh. esto esta versión suena un poquito extraña, This version sounds a little weird, pero lo que está diciendo allí, but this is what it says. el que camina en tiniebla Him who walks in darkness miente, lies. es un mentiroso. He is a liar. Y una de las características del tiempo en que vivimos And one of the characteristics about the time in which we live, es la mentira. it's lies. La televisión nos hace creer que necesitamos cosas. Television makes us believe that we need things. Pregúntale a un niño cuál es el juguete que quiere. Ask a child what is the toy that they would Y le like. pregunta, ¿por qué lo quieres? Porque lo necesito. And if you ask them why they want it, they'll say, because I need it. ¿Y lo necesita? And do they need it?
La propaganda de los refrescos nos hace pensar que sin ellos nosotros no vivimos. The commercials about beverages makes us believe that without those beverages we can't live. Y que la vida se vive con ellos. And that life is lived with these beverages. Nosotros estamos en un tiempo donde como iglesia no podemos permitir que la mentira siga tomando el dominio de la sociedad como lo ha hecho hasta este día. We are in a time where as a church we cannot allow lies to take dominion over the church as it's been doing over the society. Porque cuando las tinieblas empiezan a arropar la sociedad, Because when the darkness begins to cover the society, la mentira empieza a ser el estilo de vida. then lies becomes the way of life. La tiniebla es algo muy personalista y tiene que ver mucho con humanismo. Darkness has to do a lot with humanism, El sistema humanístico and the humanistic lifestyle. Or se system, centra fundamentalmente en el hombre. it's centered around man, En los que estudian historia universal and those who are studying universal history van a encontrarse que hubo un periodo en la historia que se llamó el Renacimiento. they will find a time in the history that was called the rebirth. The Renaissance. Renaissance. Ajá. El Renacimiento, bien reconocido a nivel mundial, Renaissance, which is known worldwide, comienza con varios descubrimientos. begins with various discoveries. Pero antes del Renacimiento, But before the Renaissance, se reconoce el mundo como que vivía en lo que se es reconocido como la edad del oscurantismo. it is known that the world was living in the time of healing, Darkness. Los siglos donde la sociedad se hundió en las tinieblas más The profundas. Dark Ages, that was a time where society went deep into darkness. Pestes, hambres, Hunger la sociedad desmoralizada and lack of morals y todo un montón de problemas. and many other problems. Porque el hombre había decidido que la tierra era el centro del universo. Because man decided that the earth was the center of the universe. Y el hombre como tal And man as such era el centro de todo. was the center of everything. Eso es lo que está trayendo nuevamente a esta tierra. And this is what is trying to come once more to this earth. Que nosotros, las tinieblas, empiecen a invadir el mundo. The darkness begins to invade the world. La mentira sigue siendo lo primero como se manejan las cosas, Lies begin to be prominent, how people manage lo themselves, cual va a implicar que vamos a caer en un hombre como centro, which implies that we're going to have a man as the center, lo cual ya lo existe. which already is happening. Estamos hoy entrando en un poco de filosofía And we're entering in a bit of philosophy today. y eso quiere decir que estamos moviéndonos en lo que se ha conocido como el existencialismo And this means that we are moving in what is known as existentialism, y como lo que otros conocen como el hedonismo de finales del siglo XX, principios del siglo and XXI. Indianism, which is known at the end of the 20th century and beginning of 21st century. El hedonismo coloca como sentido para el hombre el placer. And hedonism places as a pleasure as common sense for man. Y dice, el que dice que tiene comunión con Dios, And it says that who says has fellowship with God, pero anda en tinieblas, but is living in the darkness, anda en existencialismo but is living in existentialism o vive en hedonismo, or hedonism, se olvida de Dios. forgets about God. La sociedad moderna, The modern society, a través de un liberalismo absurdo y grosero, through an absurd and rude liberalism, ha colocado a Dios a un lado. has placed God to the side. Ahora nos venden libros de oración interfe. Now they sell us prayer books, Interfaith prayer prayer books. books. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? And what does this mean? Que un libro que sirva para todas las religiones para que oremos con un solo libro. This is a book that is good for any type of religion. We only Al- have one book.
si decimos que andamos con Dios, If we say that we are pero with God, caminamos en we tinieblas, are walking in the darkness, mentimos. we lie. Lo que quiere decir esto es que cuando el mundo está diciendo estamos acercándonos a Dios para que todas las religiones sean una, And what this means is when the world is saying we're going nearer to God so that all religions can become one, estamos colocando existencialismo dentro de la iglesia y nos está impidiendo realmente conocer a Dios. we're placing existentialism inside of the church and it's keeping us from knowing God truly. Nos están colocando al hombre como centro y no al que debe ser el centro. They're placing man as the center and not him who needs to be the center. Nos of están us. colocando placer como lo que deberíamos tratar de mantener y no como glorificar a Dios y complacer a Dios. Place pleasure as a thing that we have to acquire and not how to please God. Esto es la misma tentación que la serpiente le coloca a Eva. Now this is the same temptation that was presented to Eve by the serpent. Cuando vio el fruto, When she saw the fruit, Eva dice que lo vio y era codiciable, Eve said that she saw it and it was nice to the eye. que se veía apetecible a los It ojos. looked good to the eye. Y me llama mucho la atención que el primer pecado tiene que ver con la boca. And it draws my attention that the first sin has to do with the mouth Y tiene que ver con comida. and with food. Ay, ay, ay. Uh-oh. Y cuando vemos esto, And when we see this, hoy en día nos están tratando de hacer lo mismo, ver lo que es apetecible, in today's day they're trying to do the same to show us what looks like lo que pleasure, luce bueno, what seems good, lo que luce que es sabroso, what seems that is tasty, pero nos están caminando en mentira porque ellos están caminando en they're tinieblas. causing us to walk in lies because they are walking in darkness. En Dios no hay tinieblas. There is no darkness in God. Dios ha tenido claridad de su propósito todo el tiempo. God has been very clear with his purpose at all times. La agenda de Dios está a la vista de todos. The agenda of God is for everyone to see. Y que quiero decir algo más. And I want to say something else. Cuando aquí dice andamos en When it tinieblas, says that we walk in darkness, está diciendo que es posible estar en la iglesia, pero caminar en tinieblas. it is saying that it is possible that we may be in church and still walk in the darkness. Hay gente que dice, yo estoy bien con There's Dios, people that say, I'm okay with God. yo estoy bien con Dios, I'm fine with God. pero cualquier excusa es suficiente para no cumplir lo que Dios está But pidiendo. every excuse is enough to not fulfill what God is asking of them. Entonces es posible creerse que estamos en la luz, So it's possible that we may think we are walking pero in light, vivir en mentira. but truly are living in a lie. Hoy es el día de romper la mentira en nuestras vidas. Today is the day to break lies in our lives. En el nombre de In Jesús the name of Jesus, declaramos we declare que la mentira no tiene lugar en nosotros that no lie has a place in us. y que hoy la quebrantamos. And today we break it. Quebrantamos toda maldición que ha sido proferida en contra de esta All congregación curse that has come upon y que ha us querido traer mentira y tinieblas a nuestras vidas, want to bring darkness and lies unto our lives. porque nosotros queremos ser gente Because we want to be people que seamos verdadera luz para el that mundo. are true light for the world. Amén. Amen. En el nombre de Jesús lo In declaramos. the name of Jesus we declare it. Nosotros debemos mostrar la luz de Cristo We have to show the light of Christ en donde estemos. wherever we go. Pero eso se hace de acuerdo a esta forma. But this is done according to this. Gálatas capítulo 4, verso 9, Galatians chapter 4 verse 9, nos dice un verso bien interesante. a very interesting verse, Dice, mas ahora conociendo a Dios. says, but now after you've known God, Pero el apóstol dice, o mejor, pensándolo and bien, the apostle says, or better yet, siendo conocidos por Dios. are known of God, ¿Cómo es que te vas a volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se querían volver, los cuales lo volverían a volver a esclavizar? how is it that you want to go again to the weak elements where you were in bondage? ¿Cuáles son esos pobres rudimentos? What are these elements? Era volver a todo lo que establecía la Torá judía. It was going back to everything that the Torah established. La Torá es la explicación de toda la ley
That thought was the explanation of all of the law. Y aquí el apóstol está diciéndole a los Gálatas, And here the apostle says dice, to the no Galatians, permitas que te vuelvan mesiánico. do not allow them to send you back there or make you messianic. Ay, Whoa, eso lo dice la Biblia. the Bible says this. Cuando Pablo está escribiendo esto, era lo que estaban tratando de hacer los judaizantes o los mesiánicos para este tiempo. And when Paul is writing or speaking about this, it's what the Messianics are trying to do during this time. Fue traer todo lo que habían hecho los judíos hasta ese día a la iglesia de Was to Jesucristo. bring everything that the Jews had done up until that day to the church of Jesus Christ. Y lo que estaban trayendo era más tiniebla a la iglesia de Jesucristo. Bring it was even more darkness to the church of Jesus Christ. Judaísmo es una secta religiosa. Judaism is a religious sect. Un culto más. It's another service or cult. I'm sorry. Cuando la gente trata de traer cosas de fuera de lo que Dios ha dicho a la iglesia, When people try to bring outside things from what está God trayendo has said to the church, tinieblas a la they're iglesia. bringing darkness to the church. Pero la iglesia tiene que ser luz. But the church has to be the light. Pero para hacer luz hay que conocer a Dios. But in order to be light, you have to know God. ¿Cuántos de los que estamos aquí conocemos a Dios? How many of us here know God? Quisiera que todos dijeran amén. I want everyone to Pero say lo amen. más importante no es que tú conozcas a But Dios, the most important thing is not for you to know God. es que Él nos conozca a nosotros. It's for Him to know us. Hace años me sucedió esto. Many years this happened to me. Me llegó alguien y me dijo, estoy hablando, le puedo dar el año exacto, el año 2000. In the year 2000, Alguien me llega y me dice, conocí al cónsul de Venezuela. someone comes to me and they say, I met the consul of Venezuela. Y en esos días sucedió una tragedia en Venezuela. And in those days, a tragedy had occurred in Venezuela. Los venezolanos que estábamos por allí nos pusimos de acuerdo y queríamos hacer un evento en la iglesia The Venezuelans that were there got together. para recaudar fondos para esa tragedia. And we wanted to do an event to have funds for that tragedy. Y yo llamo a esa persona y le digo, mire, ya que tú conoces al cónsul, And I called that person and I said, since you know the council, vamos a decirle para que también ellos puedan invitar más gente y ser más efectivos. let's include him so that he can invite more people and this will be more effective. Y ella me dice, bueno, déjame llamar a esta persona para que llame a esta persona, para que llame a esta, para que llame a esta, y entonces ver si nos puede conseguir una And she said, clientela. well, let me call this person so they can call someone else and they may call someone else and maybe he can come and help us. Muchos estamos así con Dios. Many of us are in this way with Déjame llamar al pastor para que llame a la pastora, para que llame al apóstol, para que llame al profeta, a ver si hay una Let palabra. me call pastor so she can call pastor so that he can call the pastor or the prophet to see if I can receive a word. Dios no quiere eso. And God does Dios not quiere want it. que tú te relaciones directamente con Él. No necesitamos un intermediario. We do not need someone to be in the middle, a mediator. Es el momento de saber que Dios quiere saber tu nombre, quiere saber lo que tú quieres hacer, pero también quiere que tú sepas lo que Él quiere hacer It contigo. is time for you to know that God wants to know your name, wants to know what it is that you want to do, but also for Him to know you. Cuando Dios empieza a revelarse a tu vida, When God begins to reveal Himself to your life, tú sales de las cosas que quieren you esclavizarte come out of the things that want to make you y viene verdadera liberación a nuestras vidas. true freedom appears to our lives, comes to our lives. Aquí te voy a dar otro principio. And let me give you a principle. Todos los que llegan al Señor necesitan liberación. All who come to the Lord need deliverance. ¿Me escuchó bien? Did you hear me? Ok. Todo aquel que llega al Señor necesita liberación. Anyone who comes to the Lord needs deliverance. Los cristianos pueden tener lo que quieran, Christians can have whatever they want, aún sus propios demonios. even their own demons. Aunque esto les suene feo. Although this may sound En horrible. la Biblia no hay ninguna parte que diga que no es así. There's no place Pero in the sí hay Bible parte that que says dice que otherwise. nunca le hagas liberación al que no tiene a Cristo en su corazón. But there is a part where it says that you cannot provide deliverance to someone who does not have Christ in their hearts. Porque no tiene quien lo pueda
defender Because he has no one contra to el más defend fuerte. him. No one that is stronger. Entonces, estamos en un momento que para poder caminar en luz, Cristo, el Señor, tiene que conocernos. So we're in a time that in order for us to walk in the light, Christ has to know us. Esto va a implicar que nosotros podamos movernos realmente en lo que es Dios, en lo que es la luz. And this will cause us to walk truly in what God is and what the light is. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos en luz? How do we know then that we are in the light? Fíjese como dice el verso de Primera de Juan. Look at how the verse of 1 John says. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6, nuevamente. John chapter 1, verse 6, once again. Dice, si andamos en Él, It says, if we have fellowship with him, si decimos que tenemos comunión con Él if we say that we have fellowship with him, y andamos en tiniebla, and walk in the darkness, mentimos. we lie. Para mostrar que estamos en luz, nosotros tenemos que estar en comunión. To show that we are in the light, we have to have fellowship. Si tenemos comunión con Él, If we have fellowship lo with está him, usando la palabra comunión. and he's using the word La fellowship, palabra comunión es mucho más extensa, ya se los mostré hace unos domingos atrás. and the word fellowship is much bigger. Está hablando de que necesitamos una interrelación entre los hermanos con amor y con entendimiento. It's saying that we need a relationship as brothers with love and understanding, Y es allí, en esa and it relación, is there in that relationship que nosotros vamos a poder experimentar la vida de that Cristo. we will be able to experience the life of Christ. El siguiente verso dice que si tenemos comunión unos con los otros, And the following verse says, if we have fellowship with one another, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. then the blood of Christ will cleanse us from all sin. Cuando nosotros podemos entender que para mostrar la luz al mundo And when we understand that in order to show the light to the world, y para poder expresar el gobierno que Jesucristo compró para nosotros, in order to express the government that the Lord bought for us, para poder expresar toda la ganancia que tuvo Cristo al mundo, in order to express all the earnings nosotros that Christ has tenemos que saber relacionarnos con los hermanos. we have to know how to have relationship with one another. Las tinieblas también se muestran en tus relaciones interpersonales. Darkness is also shown in your relationships. Hay muchas formas en que nosotros sabemos que hay tinieblas. There's many ways that we can realize that there is darkness, that we know there is darkness operating. Pero una de las características que pasa cuando tú y yo estamos en luz But one of the characteristics about you and I being in the light es que cuando llegamos a un lugar, las tinieblas son confrontadas por nuestra it presencia. is that when we arrive to a place, the darkness is confronted by our presence. Tú a veces no tienes que hablar. Sometimes you don't even have to speak. Jesucristo le pasaba lo siguiente. And Jesus Christ had the following Dice happen así: to him. llegó a la sinagoga, He arrived at the synagogue, llegó al templo to the temple, y de repente alguien dijo: ¡Ah! and all of a sudden someone said, "Ah, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? what are you doing with us?" Cuando viene alguien con luz a un lugar que hay tiniebla, las tinieblas son When confrontadas. someone with light, Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. where there is darkness, Confrontar darkness las is tinieblas. And that is what God wants to do with each one of us, confront the darkness. En el libro de Marcos 1, 23 y In 24, the book of Mark 1, 23 and 24, vemos que aún en la iglesia hay muchos endemoniados. we see that there's many people with demons even Avise- inside the church. Y este demonio estaba allí. And the demon was there. Y este demonio empezó a pegar gritos en un sitio donde no se pegaba gritos. This demon began to scream in a place where there shouldn't have been any scream. Y le hace esta pregunta a Jesús: And he does this question to Jesus. ¿has venido para destruirnos? Have you come to destroy us? ¿Has venido para sacar las tinieblas de donde están? Have you come to remove Tú y the yo darkness? tenemos que llegar a un lugar donde los demonios sientan que los vamos a destruir. You and I have to come to a place where the demons will feel that we are going to destroy them. Este verso, esta introducción de Juan no está para que nosotros sintamos qué bonito es todo esto, This introduction of John is not for us to say, oh, how beautiful this is. sino es para decir: Dios me está llamando como un guerrero valeroso que va a destruir al enemigo. But instead saying, God is calling me as a valuable warrior that is going to destroy the enemy. Cuando nosotros
aprendemos a estar en comunión con los hermanos, And when we learn to be have fellowship with our brothers, empieza a haber una transparencia, there's transparency, empieza a haber una claridad, there's clearness, pero también clarity, empieza a haber un entendimiento. but also an understanding. Por eso nosotros necesitamos permitir que el Espíritu Santo se mueva entre las relaciones interpersonales, And this is why we have to allow the Holy Spirit to move in our relationship. porque ahí es donde aprendemos a vivir en victoria. Because it is there that we learn to live in victory. Cuando mi esposa y yo nos casamos, When my wife and I got married, nos habían profetizado todos los amigos de ella y todos los amigos míos all of her and my friends prophesied to us que nosotros no durábamos 3 meses. that we would not last more than 3 months. Y casi tenían razón, And they were almost right. porque cuando llegamos encontramos que los dos éramos explosivos. Because when we got together, we found that we were both explosive people. Caracteres muy fuertes. Very strong characters, personalities. Gracias a Dios tenemos 28 años. And today we have 28 years together. Aunque yo pensaba que eran menos, pero bueno. Even though I thought they were less. But Pensé que eran como 2 años, pero I después thought me di it was cuenta que like los hijos tan 4 grandotes. years. But our children are grown now. Bueno, el punto que quiero decir, cuando tú entras en una relación, The point is, when you ah, enter into a puedes entrar con relationship, mucho amor, you can enter with a lot of con love, todas las expectativas del mundo, with all of the expectations, pero siempre va a haber cosas que van a traer. Pero mira lo que but sucede. there are always things that are going to happen. Cuando permitimos que la luz entre a nuestra relación, que Dios entre en la relación, For God to enter into esas it, diferencias se convierten ahora en virtudes. these differences now become virtues. Comienzan a convertirse en las situaciones que Dios va a utilizar para que la relación crezca. They become situations that the Lord will use for the relationship to grow. Está sucediendo muchas cosas en el mundo. There are many things that are happening. La tecnología está avanzando a pasos agigantados, Technology is advancing a tal punto que ya la gente se comunica. to such a point that people do not even communicate. Tenemos todos los equipos para comunicarnos, We have all things to communicate, pero nadie se comunica. but no one does. Ve a la gente cuando está comiendo en el restaurante. Look at people while they're eating at a restaurant. Vamos a reunirnos en el restaurante. Let's meet at the restaurant. Y todos tienen un teléfono en la mano, And everyone has a phone in their hand. pero ninguno está hablando entre ellos. But no one is talking to each Es other. más fácil hablar por teléfono con alguien que en persona. It's easier to speak through the phone to someone. Cuando than in Dios person. está diciendo aquí, vamos a cambiar lo que las tinieblas están trayendo al And mundo when God is saying here, let's change what the darkness y traer la verdadera luz del Evangelio. bring the true light of the gospel. Por eso cuando tú y yo llegamos a un sitio, And this is why when you and I arrive to a place, tenemos que convertir ese sitio en un lugar donde la luz del Evangelio we have to esté. make that place somewhere where the light of the gospel is. Por eso nosotros no podemos convertir en lo mismo que son los demás. And that's why we cannot become to what others are. Jeremías 15:19 dice, Jeremiah 15. si aprendes a sacar lo precioso de donde todo parece basura, Says if you learn to take the precious out of where it seems like everything is trash, entonces vas a ser como mi boca. then you will be like my mouth. Vas a ser la boca de Dios. You will be the mouth of God. Pero después dice, But then it says, no te conviertas tú a ellos, do not become like them, sino que ellos se conviertan a ti. but have them become like you. Haz tu vida tan efectiva, Make your life so tan effective clara, que ilumine tanto that it'll shine so much que la gente diga, yo quiero ser así. that people will say, I want to be just like that. Yo quiero lo que él tiene. I want what they Yo have. necesito eso. I need that. Amén. Amen. Cuando Dios está diciendo aquí que debemos andar en comunión And when God is saying here that we y have que to las be fellowship, tinieblas no tienen que dominar nuestra and vida, the darkness should not dominate es our porque hay lives, agendas personales que están impidiendo que Dios actúe. it's because there's personal agendas that are keeping us from acting accordingly. Cuando entramos en el reino de Dios, When we enter into the kingdom of God, entonces nosotros aprendemos a valorar las relaciones interpersonales. then we learn to value our relationships. Porque en esa relación Because in those relationships, la sangre de Jesucristo fluye. the blood of Jesus Christ flows. La sangre de Jesucristo no es, como te lo dije, no es un amuleto. The blood of Jesus Christ is not a souvenir. No es para invocarla. It's not just to call it out.
La sangre de Jesucristo es para que la vida de Cristo fluya entre The blood of nosotros. Jesus Christ is so that the life of Christ can flow in the midst of us. Jesucristo lo dijo así, And Jesus Christ said it in Juan this way. 6:53. John 6:53. Jesús les dijo, And Jesus said, de verdad te digo, truly, truly I say, si no comes la carne del Hijo del Hombre if you do not eat the flesh of the man, y no bebes su sangre, and you do not drink of its blood, no tienes vida en Cristo. you do not No have, tienes vida en ustedes, perdón. there is no life in you. Si no comes la carne, If you do not eat of the flesh, si no comes y si no bebes su sangre, and if you do not drink of his blood, no tienes vida en there ustedes. is no life in you. Puedes leerlo allá. Cuando nosotros aprendemos que este texto está diciendo que en la comunión con mis hermanos, When we learn that this text is saying in the fellowship with my brothers, yo empiezo a aprender a comerme la carne del Hijo del Hombre I learned how to eat the flesh of the Son of Man, y empiezo a tener la verdadera comida, and I have the true meal. empiezo a tener la verdadera alimentación que el cuerpo de Cristo necesita. I begin to have the real food of what the body of Christ needs. Entonces empezamos a ver las relaciones entre cada uno de nosotros como algo muy valioso, Then we begin to see our relationships as something very valuable, como algo muy importante. as something very important. Por eso este verso es muy fuerte And this is why this verse is very strong, very y usted va a powerful. escuchar muy pocas predicaciones acerca de You él. will hear very few preachings about it. Pero cuando Jesús lo dice, But when Jesus says it, está diciéndolo en un contexto donde la gente entendía que comer sangre, comer carne con sangre era pecado. he was speaking in a context where people understood eating meat with blood was a sin. Y un montón de ellos se ofendió. And many of them became offended. Los discípulos de Cristo dijeron, wow, esta palabra es muy dura. The disciples of Christ said, this is such a horrible word. Y miren lo que les dijo Jesús. And look at what Jesus said. Verso 61 del mismo capítulo. Verse 61 of O the sea, same en chapter este says- contexto, says, in this content, muchos de nosotros vamos a sentirnos incómodos. many of us are going to feel uncomfortable. Muchos de nosotros vamos a sentir, a mí no me gusta esto. Many people are going to feel, I don't like this. Esto no me gusta esta hermanita. Qué fastidio estar con esta I don't hermanita. like this sister. It's so Que no me annoying. gusta ese hermanito, es que tiene un mal I olor. don't like that brother. I don't No me like gusta that esa smell. hermanita, es que mira, es que me ve feo. Look, she just looks at me. Hoy es en el nombre de Jesús que valoramos las relaciones. Today, in the name of Jesus, we Valoramos value el relationships. contacto que tenemos entre los We hermanos. value the contact that we have between brothers. Dice así, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto te ofende? When Jesus knew in himself that his disciples murmured about this, he said unto them, does this offend you? ¿Cuántos de nosotros no estamos entendiendo lo importante que es tener comunión entre los How many hermanos? of us are not understanding what important it is to have fellowship with our brothers? Muchas veces, Many times, no una, not once, no dos, not twice, sino muchas veces. but many times. Lo que Dios te pide va a producir ofensa a las demás What gente. God is asking you will cause others to feel offended. Pero ¿sabes qué es lo peor? But do you know what's the worst thing? Que muchas veces lo que Dios nos pide That many times what God is asking us nos ofende. offends us. ¿Me escuchó bien? Did you hear me? Cuando Jesucristo dijo aquí, And when Jesus Christ said here, coman mi carne y coman mi sangre, eat my flesh and drink my blood, ofendió a sus discípulos. he offended his disciples. Pero quiero que veas el contexto en el cual está haciendo esto. But I want you to look at the content in which this is being Él made. está diciendo, quiero que entiendas que hay cosas que necesitas entrar cuando entras en la luz, que van a empezar a mostrarse dentro de cada uno de nosotros, He's saying, I want you to understand that once you enter into the light, there's going to be things that are shown within us que son ataduras a la religión, al pasado, a cosas que tú no debes that are tener. strongholds to religion, to the past, to things that you should not be holding on to. Pablo And Paul, se convierte al evangelio converted into the gospel, y él quiso predicar de inmediato. and he wanted to preach immediately.
Y el Señor le mostró que todavía no estaba preparado. And the Lord showed him that he was not yet ready. Si lees en el mismo libro de Gálatas, ves que Pablo es sacado por una cesta de Damasco And if you look at the book of Galatians, you will see how he was taken out in a basket, y se fue al desierto arábico and he went to the desert a encontrarse con Dios y a que el Espíritu lo enseñara. with God and to have the Spirit. Y cambió totalmente su predicación. And he changed completely Porque his había un bagaje because there was a baggage de malos hábitos, of bad de malas costumbres, de malo entendimiento, bad understanding que necesitaban ser rotos por el Espíritu Santo. that had to be broken by the Holy Spirit. Hoy nosotros también necesitamos esto. Today we also need this. Para estar en el cuerpo de Cristo, In order to be in the body of Christ, hay muchas cosas que hemos traído que son un problema para el cuerpo de there's Cristo. many things that we brought with us that are a problem for the body of Christ. Por eso cuando el apóstol termina este verso dice, So when the apostle finishes his verse, he says, en el verso capítulo 1 de Juan 1:6, 1 John 1:6, no practicamos la verdad. we do not practice the truth. Esto vuelve a ser filosófico. Once again, this is a little philosophic. Practicar la verdad. To practice the truth. La palabra aleitea en griego And the word aletheia in Greek es una palabra que es más un verbo que un sustantivo. is more of a verb than a subject. Noun. En español, por eso ponen practicamos la verdad. And that's why in Spanish they placed practice the truth. Cuando nosotros practicamos la verdad, And when we practice the truth, nosotros estamos practicando a Cristo. we are practicing Christ. Fíjate lo que dice Juan 14:6. Look at what John 14:6 says. Jesús dijo, Jesus said, yo soy el camino, I am the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Nadie va al Padre, nadie viene al Padre No sino one can go por to Cristo. the Father if not through Christ. Jesucristo es el único que ha decidido, que ha dicho en la historia And Jesus Christ is the only one in the history that has que Él es la verdad. that he is the truth. Y esto es un concepto filosófico. And this is a philosophic Los concept. filósofos han hablado de la verdad y hay libros dedicados a la verdad. And there's many books that have been given that speak about the truth. Pero la Biblia nos dice que la verdad no es para estudiarla, es para practicarla. But the Bible says truth is not for you to study, but instead for practice. Cuando dice allí no practicamos la verdad, And where it says that you do not practice the está truth, implicando que los cristianos tienen que practicar la verdad. is implying that Christians have to practice the truth. Hay mucha gente sin practicar la verdad, There's many people without practice que viene y simplemente está haciendo iglesia, that come and they're simply playing pero no church. está haciendo iglesia. They're not being the church. Está haciendo un entendimiento de la verdad, They're having an understanding of what the pero truth no is, es verdad. but they are not true. Aquí verdad va más allá del hecho de algo que yo digo, es algo que yo And soy. here truth goes beyond something that we speak, it's something that we are. Ser practicantes de la verdad es una implicación en nuestra vida de que no hay nada de tiniebla. Somos luz en todo To momento. be one who practices the truth, it implies that there is no darkness in our lives, that we are light wherever we go. Amén. Amen? Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el dar cuentas. And this deals a lot with giving account. Cuando tú eres una persona que sabe dar cuenta, When you are someone who knows how to give account, tu cónyuge va a estar tranquilo. your spouse will be in peace. Tus padres van a estar tranquilos. Your parents will be fine, they will be in peace and rest. Y los hijos van a estar tranquilos. And so will the children. En la iglesia vamos a saber lo que es cada quien. In the church, we will know who each person is. Cuando aquí habla de no practicar la verdad, When here it speaks about not practicing vuelve al the hecho truth, de tener intenciones escondidas. it goes back to having hidden intentions. En la Biblia hay un caso que tampoco se predica mucho en el libro de Hechos. And in the Bible, there's a case that we don't speak about much in the book of Acts. Son dos personas, el señor se llamaba Ananías There's one person, his name was Ananias,
y la señora se llamaba Zafira. and Sapphira was his wife. Los dos decidieron vender una propiedad They both decided to y sell dar their ese dinero a la property iglesia. and to give that money to the church. Pero dijeron mentiras. But they lied. Querían salir como que dieron todo lo que habían recibido, They wanted to appear as if they'd given everything that they received. pero se habían retenido una buena cantidad. But they had retained for themselves a great amount. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo habló, So when the Holy Spirit spoke, trajo muerte sobre esas personas. he brought death upon those people. Muchos pastores han dicho que necesitaríamos eso, que vuelva a la iglesia. Many pastors may say, we need this to come back to the church. Necesitamos gente que hable verdad, We need people that will speak the truth. pero necesitamos gente que sea verdad. But we also need people who will be the truth. Gente que cuando lo veamos, digamos, lo que él dice está de consono con lo que él es. People that say what he's saying goes along with who he is. Por eso, la verdad no es un concepto filosófico. So the truth is not a philosophical concept. Aunque los filósofos dicen esto, Although philosophers say the following. la verdad es un gato negro en un cuarto oscuro, The truth is a black cat in a dark room, sabiendo que el gato no existe. knowing that the cat does not exist. Y los filósofos entran a ese cuarto a buscarla, sabiendo que el gato no está allí. And philosophers go into this room looking for it, knowing that there's no cat there. Mucha gente no sabe quién dijo esa frase, Many people do not know who was the one who came up with this phrase. pero todas las clases de filosofía se la dicen a uno. But in all classes of philosophy, it is being told. Hermanos, la filosofía no te va a llevar a la verdad. And brothers, philosophy. Cristo es la verdad. Jesus Y Christ tú ahora tienes que ser la verdad, porque nosotros imitamos al Cristo. because we imitate Christ. Por eso nosotros vamos a ir más allá de un concepto. And so that's why we're going to go beyond a concept. Cuando Jesucristo dijo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, When Jesus Christ said, you are the salt of the earth and the light of the world, está diciendo, tienes que caminar de tal forma que la gente reciba revelación y reciba sanidad. and you have to walk in such a way that the people can receive healing and receive revelation. Quiero terminar con esto. And I want to finish with this. En Efesios capítulo 4, Ephesians chapter 4, versos 17 al 24, verse 17 to 24. quiero leerles y enfatizar dos versos aquí. I want to read and emphasize two verses here. Hablando de cómo éramos antes. Speaking about who we were in the past. Dice que éramos gente, convivíamos en la vanidad de nuestra It mente. says people that were in the vanity of our mind. Y el entendimiento estaba en tinieblas. And our understanding was darkened. Pierden toda sensibilidad. Losing all sensibility. Y de repente el verso 20, hablando de todo esto, dice, más ustedes, o quiere decir nosotros, And then all of a sudden verse 20 speaking about this says, but you, in other words us, no hemos aprendido así a Cristo. have not so learned Christ. Aquí no dice no has aprendido así de Cristo, It does not say you have not learned about Christ, sino que no has aprendido a Cristo. but you have not learned Christ. Cuando nosotros aprendemos a Cristo, When we learn Christ, nosotros estamos aprendiendo a ser como Cristo. we're learning to be like Christ. Tú nunca fuiste a la escuela para aprender a caminar. You never went to school to learn how to walk. Tú fuiste de niño, empezaste a practicar a cómo From caminar. a child, you begin to practice Cuando how el to walk. apóstol dice aquí aprender a And Cristo, when the apostle says here, learn es lo Christ, mismo que él dice allá, el apóstol Juan, cuando dice practicamos la verdad. the same as John, the apostle John is saying, practice Tenemos truth. que ser como Cristo. We have to be like Christ. Y nos dice, nos aclara en el verso 21, And verse 21 goes on to say, si en verdad le habéis oído if you have truly heard him y le habéis sido por él, por Jesucristo enseñado, and have been taught by him as the truth is in Jesus, conforme a la verdad que está en Jesús. as the truth is in Jesus. Entonces aquí nos está dando otro principio. So here it's not given. Vamos a ver a Jesús. We're going to see Jesus.
vamos a escuchar a we're Jesús going to hear Jesus. y Cristo, el Espíritu Santo, Christ, the Holy Spirit, va a enseñarnos y va a permitirnos oír will teach us and allow us to hear para nosotros poder tomar una decisión. so that we can make a decision Despojarnos de los malos hábitos to release ourselves from these bad habits y vestirnos and clothe ourselves con Cristo. with Christ. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Father, in the name of Jesus, we come before you. Señor, te amamos. Lord, we love you. Señor, y hemos permitido que nuestros caprichos, And we have allowed our childish ways, que nuestras anhelos, that our desires, nuestras visiones escasas that our small visions nos impidan caminar toda la victoria que tú tienes para nosotros. walk into all the victory that you have for us. Por eso hoy, Señor, queremos que tú hagas realidad esta palabra. So today, Lord, we want you to make this word a reality in us. Queremos aprender a Cristo. We want to learn Christ. Queremos practicar la We verdad. want to practice the truth Señor, para poder ver tu vida, so that we can tu have sangre your life, your moviéndose en life nosotros. moving in us. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus, hoy te exaltamos, today we Padre, exalt you, Father, y te declaramos and we declare que tú eres nuestro Señor that you are our Lord y nuestro Padre. and our Father.